Imagina ser el dueño del mundo. Imagina gobernar un imperio donde el sol jamás se pone. Tener todo el oro de América y los ejércitos más temidos de Europa. Y sin embargo, decidir abandonarlo todo. ¿Por qué el hombre más poderoso de la historia cambiaría la corona por el silencio de una celda? Esta no es una historia de gloria. Es la historia del colapso de un gigante. Descubre por qué Carlos V prefirió morir como un simple monje, antes que seguir viviendo como un emperador. En el gran salón del Palacio de Coudenberg, en Bruselas, bajo los altos tapices que narraban glorias pasadas y batallas olvidadas, la historia de Europa estaba a punto de detenerse, conteniendo el aliento ante un espectáculo que desafiaba toda lógica monárquica. Era el 25 de octubre de 1555, un día gris y húmedo, típico de los Países Bajos, donde un hombre de apenas 55 años, pero con el rostro surcado por arrugas que parecían mapas de sus propias guerras, se preparaba para hacer lo impensable. No era un funeral, aunque el ambiente cargado de solemnidad y lágrimas contenidas lo sugería. Era la ceremonia donde el hombre más poderoso de la tierra, el César, el dueño de un imperio donde el sol jamás se ocultaba, admitiría públicamente su derrota ante el único enemigo que no pudo vencer, el tiempo y su propia humanidad. Carlos de Gante, Carlos I de España y Quinta del Sacro Imperio Romano Germánico, se apoyaba tembloroso sobre el hombro del joven Guillermo de Orange, incapaz de sostenerse por sí mismo, mientras sus ojos, cansados y acuosos, recorrían la sala buscando una paz que el poder nunca le concedió. Para comprender por qué este titán decidió despojarse de la púrpura imperial y cambiar el cetro por un rosario, debemos retroceder décadas en el tiempo, hasta el momento en que el destino, con una ironía cruel, depositó sobre la cabeza de un adolescente una corona demasiado pesada para cualquier mortal. Carlos no nació para ser el dueño del mundo, sino que el mundo se le vino encima por una carambola dinástica sin precedentes, una acumulación de herencias que unió en una sola persona los legados de Castilla, Aragón, Borgoña y Austria. Desde el principio, su reinado no fue una bendición, sino una sentencia a la perpetua vigilancia. Un mandato divino que le exigía estar en todas partes y en ninguna, gobernando sobre pueblos que no compartían lengua, ni costumbres, ni leyes, y que a menudo se miraban entre sí con profunda desconfianza. La magnitud de su dominio era, paradójicamente, su mayor debilidad, pues cada frontera extendida era una nueva herida abierta por donde sangraban los recursos del imperio. Mientras otros monarcas, como los de Francia o Inglaterra, consolidaban naciones compactas y defendibles, Carlos se veía obligado a ser un emperador nómada, un viajero perpetuo que jamás conoció el consuelo de un hogar fijo. Su vida se convirtió en una interminable marcha militar, durmiendo en tiendas de campaña, castillos fríos y palacios ajenos, siempre a caballo, siempre en movimiento, persiguiendo incendios que estallaban simultáneamente en los 4 puntos cardinales de su vasto territorio. Esta existencia errante, que comenzó con el vigor de la juventud y la promesa de una monarquía universal cristiana, pronto se transformó en una rutina agotadora que comenzó a corroer su salud física y mental mucho antes de que las primeras canas aparecieran en su barba. Pero la geografía no era su único verdugo. La ambición de sus rivales se encargó de que el emperador nunca conociera un año completo de paz. Al oeste, la sombra alargada de Francisco I de Francia se proyectaba como una maldición constante sobre sus aspiraciones. El rey francés, obsesionado con el cerco de los Habsburgo, no dudó en romper todas las reglas de la caballerosidad cristiana, llegando incluso a pactar con el infiel para debilitar a Carlos. Las guerras italianas no fueron simples disputas territoriales, sino un desagüe constante de oro y sangre. Una lucha de egos donde la victoria en Pavía, que parecía definitiva con la captura del rey francés, se disolvió como humo entre los dedos de Carlos cuando Francisco, una vez liberado, renegó de sus juramentos y reavivó la llama del conflicto.
Cada tratado de paz firmado no era más que una tregua para que los ejércitos recuperaran el aliento. Y cada victoria militar dejaba las arcas imperiales más vacías que antes, obligando al emperador a hipotecar el futuro de sus reinos con los banqueros alemanes y genoveses. Y mientras Carlos miraba hacia Francia, a sus espaldas, en el Mediterráneo y en las llanuras de Hungría, el Imperio Otomano bajo el mando de Solimán, el Magnífico, avanzaba imparable, una marea creciente que amenazaba con engullir la cristiandad entera. La presión era asfixiante. Si el emperador defendía Viena, los corsarios berberiscos asolaban las costas de España e Italia. Si lanzaba una armada contra Túnez o Argel, los franceses aprovechaban para invadir el norte de Italia o los Países Bajos. Era un juego de ajedrez jugado en 3 tableros simultáneos, contra oponentes que no tenían nada que perder, mientras Carlos sentía que era el único muro de contención entre la civilización cristiana y el caos. Una responsabilidad que él tomaba no como política, sino como una misión sagrada encomendada directamente por Dios, lo que hacía que cada fracaso no fuera solo un error estratégico, sino una mancha en su alma. Sin embargo, el golpe más devastador, aquel que fracturó su espíritu más que cualquier derrota militar, no vino de los ejércitos extranjeros, sino desde el corazón mismo de su imperio, desde el interior de la iglesia que él había jurado proteger. Cuando un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, el ruido de ese martillo resonó mucho más fuerte que los cañones de cualquier batalla. Carlos, educado en la fe inquebrantable de sus ancestros y en la certeza de la unidad espiritual de Europa, se encontró de repente presidiendo la fragmentación religiosa del continente. En la dieta de Worms, cuando tuvo a Lutero frente a él, Carlos no vio a un simple hereje, sino el comienzo de una grieta que dividiría familias, ciudades y príncipes, transformando su sueño de la Universitas Cristiana en una pesadilla de guerras civiles y odios teológicos. La imposibilidad de reconciliar a protestantes y católicos se convirtió en su fracaso más íntimo y doloroso, una espina clavada en su conciencia que le recordaba, día tras día, que a pesar de ser el César, no tenía poder sobre las almas de sus súbditos. Vio cómo los príncipes alemanes utilizaban la religión como excusa para socavar su autoridad política, y cómo la palabra de Dios se convertía en motivo para la matanza, sintiendo que él, el ungido para mantener la paz, estaba fallando en su deber primordial. Esta carga moral pesaba mucho más que la armadura de acero que vestía en Mühlberg. Era una armadura invisible de culpa y frustración que le impedía respirar, incluso en los momentos de triunfo. A medida que los años pasaban, el cuerpo del emperador comenzó a reflejar el estado de su imperio, vasto, complejo y dolorosamente enfermo. La gota, esa enfermedad de reyes y castigo de los excesos, comenzó a morder sus articulaciones con una ferocidad que lo dejaba postrado durante semanas, gritando de dolor, incapaz de sostener una pluma para firmar los decretos que gobernaban el mundo. La dieta rica en carnes y vinos, su único consuelo en la soledad del poder, se convirtió en su veneno, y cada banquete era un anticipo de la agonía que vendría después. Pero el mundo no esperaba a que el emperador sanara. Los despachos se acumulaban, los embajadores exigían audiencias, y los generales pedían fondos que no existían. El oro de las Indias llegaba a Sevilla en flotas cargadas de tesoros inimaginables. Pero ese oro apenas tocaba suelo español antes de desaparecer en las manos de los prestamistas Fugger y Welser, pagando guerras pasadas para poder financiar las guerras futuras. Carlos V era el hombre más rico del mundo en teoría, pero en la práctica vivía en una perpetua insolvencia, haciendo malabarismos financieros que lo mantenían despierto en las largas noches de insomnio, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener aquella estructura colosal antes de que todo se derrumbara. Fue en estos momentos de soledad, entre el dolor físico y la angustia financiera, donde la idea de la renuncia comenzó a germinar, no como un acto de cobardía, sino como una necesidad lógica, casi piadosa.
Carlos empezó a comprender que el imperio no era una propiedad que se pudiera disfrutar, sino una cruz que se debía cargar, y sus hombros, antaño robustos, estaban ya en carne viva. La abdicación no surgiría de un día para otro. Sería el resultado de una lenta erosión, de la comprensión gradual de que la voluntad de un solo hombre, por muy férrea que fuera, no era suficiente para gobernar un mundo que cambiaba más rápido de lo que sus correos podían cabalgar. El emperador estaba empezando a morir por dentro, consumido por la misma llama que lo había elevado a la cima de la historia. Y pronto, muy pronto, tendría que tomar una decisión que sacudiría los cimientos de Europa. Hubo un momento, un breve y engañoso instante en la primavera de 1547, en que pareció que el destino finalmente se doblegaba ante la voluntad de hierro de Carlos V. En las orillas del río Elba, cerca de la ciudad de Mühlberg, las tropas imperiales habían aplastado a la Liga de Esmalcalda, la coalición de príncipes protestantes que había osado desafiar su autoridad. La imagen que la historia ha inmortalizado de aquel día, pintada magistralmente por Tiziano, nos muestra al emperador a caballo, con armadura reluciente y una lanza en la mano derecha, la mirada fija en un horizonte de victoria absoluta. En ese lienzo, Carlos aparece como un semidios, un San Jorge moderno que acaba de abatir al dragón de la herejía y la rebelión. Sin embargo, los óleos y los pinceles mienten, o al menos, ocultan las verdades más dolorosas que corroen el alma de los hombres. Debajo de aquella coraza plateada, el cuerpo del César ya era un mapa de dolencias, y su mente, lejos de celebrar, calculaba con angustia que una victoria militar no bastaba para coser las heridas de una cristiandad desgarrada. La tragedia de Carlos en estos años cruciales no fue la falta de triunfos, sino la esterilidad de los mismos. Ganaba batallas, pero perdía la paz. Tras Mühlberg, intentó imponer una solución religiosa intermedia, el llamado Interim de Augsburgo, un compromiso teológico diseñado para contentar a todos, y que, como suele ocurrir con las medidas tibias en tiempos de fanatismo, terminó por enfurecer a ambos bandos. Los católicos lo veían como una concesión intolerable, los protestantes como una tiranía inaceptable. El emperador, en su ingenuidad de creyente devoto, pensaba que la lógica y la autoridad podían apagar el incendio de la fe, sin comprender que estaba tratando de legislar sobre lo intangible, sobre el miedo al infierno y la promesa del paraíso. Y mientras él se consumía redactando edictos que nadie quería obedecer, en las sombras de su propia corte, la traición se gestaba con la paciencia fría de un reptil. El arquitecto de su humillación más profunda no fue un viejo enemigo como el rey de Francia o el sultán turco, sino un hombre al que Carlos había tratado como a un hijo, Mauricio de Sajonia. Joven, brillante, ambicioso y carente de escrúpulos morales, Mauricio había luchado del lado del emperador en Mühlberg, traicionando a sus propios correligionarios luteranos para ganar el favor imperial y el título de elector. Carlos, que valoraba la lealtad por encima de todo y proyectaba sus propios códigos de honor en los demás, cometió el error fatal de confiar en quien ya había demostrado ser un traidor. No vio, o no quiso ver, que para hombres como Mauricio, la lealtad era una moneda de cambio, no una virtud. Mientras el emperador descansaba en Innsbruck en 1552, convencido de que Alemania estaba pacificada, Mauricio tejía una red mortal, aliándose en secreto con el nuevo rey de Francia, Enrique II, el hijo de su viejo rival, quien heredó de su padre el odio visceral hacia los Habsburgo. El golpe cayó con la violencia de una tormenta de verano. En cuestión de días, las ciudades que juraban fidelidad al emperador abrieron sus puertas al ejército rebelde de Mauricio. El avance fue tan fulgurante que las noticias de la invasión llegaron al mismo tiempo que los propios soldados enemigos. Carlos V, el señor de Europa, el hombre cuyos ejércitos habían saqueado Roma y conquistado imperios en América, se despertó una mañana en Innsbruck con la terrorífica realidad de que no tenía ejército para defenderse.
Estaba atrapado en los Alpes, enfermo, viejo y solo, con las tropas de su antiguo protegido a menos de una jornada de marcha, ansiosas por capturarlo como a un trofeo de caza. Lo que siguió fue, quizás, el episodio más amargo de su vida, una noche que envejeció su espíritu más que todas las campañas anteriores juntas. Bajo el amparo de la oscuridad y una lluvia gélida que calaba hasta los huesos, el emperador tuvo que huir de Innsbruck. No iba a caballo, como en el retrato de Tiziano. La gota le había hinchado las piernas hasta tal punto que el simple roce de una sábana era una tortura. Iba tendido en una litera, transportado por sirvientes leales a través de los pasos nevados del Brennero, huyendo hacia Villach para evitar ser capturado. Imaginemos por un segundo la escena. La figura más poderosa de la cristiandad, reducida a un bulto dolorido envuelto en mantas, sacudida por el terreno irregular, mirando el techo de su litera mientras la lluvia golpeaba la tela, preguntándose en qué momento Dios le había retirado su favor. Aquella huida nocturna no fue solo un revés estratégico, fue el derrumbe psicológico de su autoimagen. El César invencible huía como un forajido, traicionado por aquellos a quienes había encumbrado. En el silencio de aquellas montañas, roto solo por los jadeos de los portadores y el viento aullante, algo se rompió definitivamente dentro de Carlos. La humillación de Innsbruck fue la prueba tangible de que su sueño de monarquía universal era una quimera. Si un solo príncipe rebelde podía poner en jaque al emperador, ¿qué valor tenía realmente su título? La realidad política se impuso con una brutalidad innegable. El sistema que él encarnaba era demasiado rígido, demasiado vasto y demasiado dependiente de su persona física para sobrevivir. La traición de Mauricio de Sajonia le enseñó que la gratitud política no existe, y que el poder basado en la fuerza militar es efímero si no se controlan los corazones. Pero el destino, cruel en su insistencia, no le permitió ni siquiera el consuelo de lamer sus heridas. Mientras él huía por los Alpes, Enrique II de Francia aprovechaba el caos para apuñalar al imperio por el otro costado, invadiendo los obispados de Metz, Toul y Verdún. Era la guerra en dos frentes, la pesadilla estratégica que Carlos había intentado evitar durante toda su vida, materializada ahora en su momento de mayor debilidad física. A pesar de su estado, el orgullo de los Habsburgo le impidió rendirse. Reunió un ejército a duras penas, empeñando las últimas joyas de la corona y pidiendo préstamos con intereses usureros, y marchó hacia Metz a finales de 1552 para recuperar lo que era suyo. El asedio de Metz se convirtió en otra tumba para sus esperanzas. Fue una campaña desastrosa, luchada no solo contra los franceses, sino contra el general invierno. Las trincheras se llenaron de barro y cadáveres. El tifus y el frío mataron a más soldados que las balas enemigas. Carlos, presente en el campamento, recorría las líneas viendo cómo sus veteranos, los gloriosos tercios que habían dominado Europa, morían congelados en el fango. Se cuenta que, al ver la devastación de su ejército y la imposibilidad de tomar la ciudad, el emperador murmuró una frase que resonaría como un epitafio anticipado de su reinado. La fortuna es una mujerzuela. Prefiere a un rey joven antes que a un emperador viejo. Al levantar el sitio de Metz en enero de 1553, Carlos V no solo retiraba a sus tropas, se retiraba a sí mismo de la ilusión de omnipotencia. Regresó a Bruselas como un hombre espectral, una sombra de lo que fue. Sus ojos, hundidos en las cuencas, ya no buscaban nuevos horizontes de conquista, sino una salida honorable. La traición de Mauricio y el desastre de Metz no fueron simples derrotas militares. Fueron la confirmación divina de que su tiempo había pasado. La maquinaria del imperio seguía funcionando por inercia, pero el maquinista había comprendido que el mecanismo estaba defectuoso desde su diseño. El dolor físico de la gota se convirtió en una metáfora constante de su sufrimiento político, una parálisis progresiva que le impedía moverse, reaccionar y gobernar. Encerrado en sus habitaciones,
Con las ventanas cerradas para evitar las corrientes de aire, Carlos comenzó a mirar el mapa de Europa no como un tablero de ajedrez, sino como una prisión de la que necesitaba escapar desesperadamente. La idea de la abdicación, que antes era un susurro lejano, se transformó en un grito ensordecedor en su conciencia. Pero, ¿cómo se renuncia a ser el elegido de Dios sin que el mundo se derrumbe? ¿Cómo se suelta el peso del cielo sin ser aplastado por él? La respuesta no estaba en los campos de batalla, sino en la sangre de su propia sangre, en la preparación de una sucesión que pudiera salvar lo que quedaba del naufragio. Mientras los ejércitos marchaban y las fronteras sangraban, existía un lugar en el corazón de Castilla donde el tiempo no se medía por batallas, sino por el lento goteo de la locura y el olvido. En el palacio de Tordesillas, una anciana vestida de luto perpetuo miraba el vacío con ojos que habían visto demasiada tragedia. Era Juana I de Castilla, la madre del emperador, la legítima reina propietaria de los reinos españoles, encerrada durante casi medio siglo por razones de estado y salud mental. Para Carlos, aquella mujer no era simplemente una figura materna lejana, era el espejo oscuro en el que temía mirarse. Cada vez que la melancolía lo atrapaba en sus garras, cada vez que el humor negro nublaba su juicio y lo sumía en semanas de apatía silenciosa, el emperador sentía un escalofrío que no provenía del frío de Flandes, sino del terror genético a heredar la maldición de los Trastámara. ¿Eran sus dudas políticas el preludio de la demencia? ¿Era su cansancio vital el mismo abismo que había devorado a su madre? Esta conexión invisible con Tordesillas se volvió más pesada a medida que se acercaba el año 1555. Carlos sabía que, legalmente, él gobernaba en España solo como corregente de su madre. Mientras ella viviera, él no era el único señor. Pero lejos de desear su muerte para obtener el poder absoluto, su existencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la mente humana ante el peso de la corona. La decadencia física de Juana, cuyas úlceras y negativa a comer eran reportadas puntualmente por los guardianes, corría paralela a la decadencia espiritual de su hijo. Encerrado en sus propios aposentos en Bruselas, Carlos desarrolló una obsesión que desconcertaba a sus cortesanos: la relojería. El hombre que no había podido sincronizar las voluntades de sus súbditos pasaba horas rodeado de relojes de mesa y autómatas mecánicos, intentando frenéticamente que todos marcaran el mismo segundo al unísono. Desmontaba los mecanismos con sus dedos hinchados y torpes, ajustaba engranajes y muelles, buscando una armonía mecánica perfecta. Y cada vez que fallaba, cada vez que un reloj se adelantaba y otro se atrasaba, Carlos veía allí una parábola cruel de su propio imperio. Si no podía gobernar unas simples máquinas de latón creadas por el hombre, ¿cómo había pretendido gobernar la conciencia de millones de almas creadas por Dios? La imposibilidad de la unidad se convirtió en su tormento diario. Este tormento tenía un nombre geográfico: Alemania. La herida religiosa que se abrió en Worms se había gangrenado hasta volverse incurable. Carlos, el defensor de la fe, el paladín que soñaba con entregar a Dios una Europa unida bajo una sola cruz, tuvo que enfrentarse a la verdad más amarga de su vida. El protestantismo había llegado para quedarse. Sus generales le decían que la victoria militar total era imposible. Sus banqueros le advertían que la bancarrota era inminente si continuaba la guerra. La realidad política le exigía firmar una paz duradera con los luteranos, reconocer su existencia legal, aceptar que en el imperio de Cristo habría dos iglesias. Pero aquí es donde el hombre se separó del político. La conciencia de Carlos, forjada en el catolicismo medieval más estricto, se rebeló. Él no podía ser el emperador que firmara la herejía. No podía poner su rúbrica imperial en un documento que, a sus ojos, condenaba a millones de almas al infierno. Fue entonces cuando tomó una decisión que allanó el camino hacia la abdicación. Delegaría esa tarea impía en su hermano Fernando. Sería Fernando quien negociaría la paz de Augsburgo, quien aceptaría el principio de cuius regio, eius religio,
Según sea el rey, así será la religión. Carlos se lavaría las manos, no por cobardía, sino por una integridad torturada, prefiriendo renunciar al trono antes que validar con su nombre la fractura de la cristiandad. Estaba dispuesto a perder el poder, pero no su alma. Mientras tanto, debía asegurar el futuro de lo que sí podía salvarse. Sus ojos se volvieron hacia su hijo, Felipe. El contraste entre ambos no podía ser más agudo. Carlos era un guerrero nómada, un hombre que hablaba francés y flamenco, jovial en su juventud, capaz de beber cerveza con los soldados alemanes. Felipe era un príncipe castellano, reservado, burócrata, que prefería la tinta de los despachos al barro de las trincheras, y que vestía siempre de negro riguroso. Sin embargo, Carlos confiaba ciegamente en la capacidad administrativa de su hijo. Para fortalecer la posición de Felipe antes de su propia partida, el emperador orquestó su última gran jugada maestra diplomática: el matrimonio de Felipe con María Tudor, la reina católica de Inglaterra. Fue un esfuerzo titánico. Desde su silla de inválido, Carlos movió los hilos de toda la diplomacia europea para aislar a Francia y unir a Inglaterra con los Países Bajos y España. Soñaba con un anillo de acero alrededor de los franceses, una alianza católica que protegiera la herencia de su hijo. En 1554, cuando Felipe embarcó hacia Inglaterra para casarse con una mujer mayor que él, a la que no amaba, lo hizo obedeciendo el mandato de un padre que le exigía sacrificar su felicidad personal por la razón de Estado. Carlos observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y culpa. Estaba legando a su hijo un poder inmenso, sí, pero también una soledad terrible, la misma soledad que ahora lo consumía a él. El golpe final, el que cortó el último hilo que lo ataba al mundo de los vivos, llegó en abril de 1555. La noticia llegó desde Tordesillas. La reina Juana había muerto. Después de 46 años de encierro y sombras, su madre descansaba. Para el mundo, fue el fin de una era trágica. Para Carlos, fue la señal definitiva. Con la muerte de Juana, él se convertía por primera vez en el monarca absoluto y único de todos sus reinos. Ya no había corregencia, y paradójicamente, al obtener la titularidad completa, sintió la libertad absoluta para deshacerse de ella. La muerte de su madre le trajo una claridad espantosa sobre su propia mortalidad. La vio a ella en su lecho de muerte, consumida y delirante, y se vio a sí mismo en unos pocos años. Quería morir siendo el emperador, rodeado de aduladores y enemigos, firmando decretos hasta el último aliento. O quería morir como un simple hombre, reconciliado con su Creador. El miedo a morir sin haber preparado su alma aterrorizaba a Carlos más que cualquier ejército francés. La vida activa, el negotium, había devorado su tiempo para la reflexión. Ahora anhelaba el otium sancto, el silencio monástico. La decisión estaba tomada. Ya no era una fantasía melancólica inducida por la fiebre, sino un plan político cronometrado con la precisión de esos relojes que tanto amaba. Primero cedería el maestrazgo del Toisón de Oro, luego los Países Bajos, después los reinos españoles, y finalmente el imperio. Sería un desmantelamiento controlado de su propia divinidad terrenal. En los pasillos de Bruselas, los consejeros comenzaron a notar un cambio en el emperador. Ya no gritaba cuando le traían malas noticias. Ya no se desesperaba por los retrasos. Una extraña calma, casi sobrenatural, se había apoderado de él. Era la calma del hombre que ya ha hecho las maletas y solo espera el carruaje. Carlos V comenzó a vestirse de luto riguroso por su madre, un luto que ya no se quitaría, convirtiéndose en una sombra negra que deambulaba por el palacio, preparando el escenario para el acto final de su gran teatro. El mundo seguía girando, las guerras seguían ardiendo, pero Carlos de Habsburgo ya había comenzado a irse. Solo faltaba decirlo en voz alta. A las 3 de la tarde del 25 de octubre de 1555, las puertas del gran aula del Palacio de Coudenberg en Bruselas
se abrieron para recibir a la historia. El salón estaba abarrotado hasta la asfixia. Caballeros de la Orden del Toisón de Oro, príncipes, embajadores, magistrados y representantes de los estados generales de los Países Bajos llenaban el espacio bajo los magníficos tapices que representaban la historia de Gedeón. Pero el aire no vibraba con la electricidad de las celebraciones, sino con una pesadez fúnebre, un silencio denso y expectante, que solo se rompió cuando se anunció la entrada del emperador. Y lo que vieron aquellos hombres, acostumbrados al esplendor y la fuerza de la monarquía, les heló la sangre en las venas. No entró el guerrero de Tiziano, no entró el conquistador de Túnez. Entró un anciano prematuro, vestido de terciopelo negro riguroso, el luto por su madre Juana, con un simple collar del toisón de oro brillando sobre su pecho como única joya. Caminaba con dificultad agónica, arrastrando la pierna derecha, apoyando todo su peso en un bastón con una mano, y con la otra, aferrándose desesperadamente al hombro de un joven noble de 22 años, Guillermo de Orange, el taciturno. La ironía del destino quiso que el hombre que sostenía al emperador en su momento de mayor debilidad fuera, años más tarde, el artífice de la rebelión que desgarraría esos mismos Países Bajos. Pero esa tarde, solo había fragilidad y respeto. Carlos ocupó su lugar en el estrado, bajo el dosel imperial. A su derecha se sentó su hijo Felipe. A su izquierda, su hermana María de Hungría, la regente de hierro que había gobernado esas tierras en su nombre. Tras una larga exposición jurídica pronunciada por el consejero Philibert de Bruselas, que explicaba los motivos legales de la sesión, el emperador hizo un gesto para pedir la palabra. Se puso unas gafas, un detalle que sorprendió a muchos, pues revelaba una vulnerabilidad mundana que los monarcas solían ocultar. Y sacó un pequeño papel con anotaciones. Sin embargo, lo que siguió no fue una lectura, sino una confesión. Su voz, al principio trémula y apagada, fue ganando fuerza a medida que recorría el mapa de su propia vida. No habló de glorias, ni de enemigos vencidos, ni de la majestuosidad de su título. Habló de fatiga. Con la precisión de un contable que hace balance antes de cerrar el libro mayor, Carlos comenzó a enumerar sus viajes, convirtiendo la geografía en una letanía de sacrificio. 9 veces fui a Alemania la Alta. Resonó su voz en el salón. 6 he pasado a España, 7 a Italia, 10 he venido aquí a Flandes, 4 en tiempos de paz y de guerra. He entrado en Francia, 2 en Inglaterra, y otras 2 fui contra África. 40 expediciones, sin contar los viajes menores. Aquella enumeración aritmética tenía un efecto devastador. Cada número era un año de vida perdido, cada viaje una cicatriz en su cuerpo, cada retorno una nueva crisis que afrontar. El auditorio escuchaba hipnotizado. Estaban presenciando algo inédito. El hombre más poderoso de la tierra justificándose ante sus súbditos, explicándoles que no los abandonaba por falta de amor, sino por falta de fuerzas. Mis fuerzas se han ido, admitió con una franqueza brutal. Y no quiero, con mi enfermedad, retrasar los asuntos del Estado. Confesó que su intención había sido nunca ceder el poder mientras tuviera un hálito de vida, pero que la naturaleza y Dios habían dispuesto otra cosa. La gota, el asma, el agotamiento crónico le impedían cumplir con el juramento sagrado de proteger a sus pueblos, y su conciencia le prohibía retener un título que ya no podía honrar con hechos. Fue entonces cuando el discurso alcanzó una cumbre emocional, que ningún cronista de la época pudo olvidar. El emperador, con los ojos llenos de lágrimas, miró a la multitud y pronunció las palabras que lo humanizaron para la eternidad. Pidió perdón. Sé que en tiempos tan difíciles no he podido gobernar como hubiera deseado, dijo con la voz quebrada. Y si en algo he fallado, si he cometido injusticias o no he podido evitar agravios, os ruego y os suplico que me perdonéis. El efecto fue inmediato. Un sollozo colectivo recorrió el gran aula. Hombres curtidos en la guerra, políticos cínicos y nobles orgullosos,
comenzaron a llorar abiertamente. No lloraban solo por la partida de su señor, sino por el reconocimiento de la falibilidad humana en la cúspide del poder. Carlos V no se estaba yendo como un dios, sino como un padre que admite sus errores ante sus hijos antes de morir. En ese instante, el emperador dejó de ser una figura política para convertirse en un símbolo de sacrificio. Tras secarse las lágrimas, Carlos se giró hacia su hijo. Felipe II se levantó y se arrodilló ante él. La imagen era de un contraste visual y simbólico abrumador. El padre, nacido en Gante, amado por los flamencos, cosmopolita y agotado. Y el hijo, nacido en Valladolid, distante, rígido y extranjero en aquellas tierras. Carlos puso su mano sobre la cabeza de Felipe, y con la voz entrecortada por la emoción, le encomendó el cuidado de los Países Bajos. Le exhortó a mantener la justicia, a respetar las leyes, y sobre todo, a defender la fe católica. Felipe, visiblemente conmovido, intentó responder, pero su falta de dominio del francés y el flamenco le obligó a pedir al obispo de Arras que hablara en su nombre. Ese pequeño detalle lingüístico fue el primer presagio de la desconexión que marcaría el futuro reinado de Felipe en el norte. Pero en aquel momento, las lágrimas lo cubrieron todo. La ceremonia no terminó ahí. María de Hungría, la hermana fiel, la mujer que había cargado con el gobierno de los Países Bajos durante 25 años, se levantó también para renunciar a su regencia. Era el fin de una generación. Los hermanos Habsburgo, que habían dominado Europa, se retiraban juntos, dejando el escenario a los jóvenes. María, con voz firme pero emocionada, pidió también perdón por sus errores y anunció su intención de acompañar a su hermano a España, a su retiro, incapaz de vivir lejos de la sombra del emperador. Cuando el acto concluyó, Carlos se desplomó de nuevo en su silla, pálido y exhausto, como si el discurso le hubiera robado la poca energía vital que le quedaba. Ya no era el señor de los Países Bajos. Se había desprendido de la herencia de su padre, Felipe el Hermoso, y de su abuela, María de Borgoña. Era el primer paso del desmantelamiento, pero aún le quedaba la carga más pesada, la corona que ceñía sus sienes con más fuerza y dolor. Las coronas de Castilla y Aragón y el imperio mismo. Aquella tarde en Bruselas, mientras los asistentes salían del palacio con los ojos rojos y el corazón encogido, comentando en susurros que habían visto el fin del mundo tal como lo conocían, Carlos V se quedó mirando al vacío. Había sentido el alivio físico de soltar el poder, una ligereza desconocida en su hombro, pero también el vértigo abismal de quien empieza a dejar de ser quien siempre ha sido. La abdicación de Bruselas fue un acto de amor hacia su tierra natal, pero el siguiente paso sería un acto de deber hacia la historia. El emperador debía morir políticamente para que el hombre pudiera intentar salvar su alma. Y el escenario para ese último acto no sería el bullicioso Flandes, sino el silencio árido y austero de Extremadura. El invierno de 1556 cayó sobre Bruselas con un manto de nieve y silencio, congelando los canales y convirtiendo los adoquines en trampas de hielo. Aunque la ceremonia de octubre había conmovido al mundo, la realidad política exigía una burocracia más fría y menos teatral que las lágrimas derramadas en el gran salón. Carlos ya no era el señor de los Países Bajos, pero seguía siendo, para su tormento, el rey de las Españas y el emperador de romanos. Vivía en un limbo extraño, habitando las mismas habitaciones del palacio, pero sintiéndose un fantasma en su propia corte, un huésped en la casa que ahora pertenecía a su hijo. Cada día que pasaba con la corona aún ceñida era una agonía, un retraso insoportable en su camino hacia la paz espiritual que tanto anhelaba. El 16 de enero de 1556, en una ceremonia mucho más íntima, casi privada, lejos del clamor de las multitudes, Carlos procedió al segundo acto de su desmantelamiento. En sus aposentos, rodeado apenas por unos pocos testigos y secretarios, firmó las actas de abdicación de las coronas de Castilla y Aragón,
junto con sus imperios en el Nuevo Mundo y sus posesiones en Italia. No hubo discursos grandilocuentes esta vez, solo el rasguido de la pluma sobre el pergamino, un sonido seco que cortaba el aire como una sentencia. Con esa firma, Carlos entregaba a Felipe no solo títulos, sino el verdadero motor de la monarquía: los invencibles tercios viejos, el oro de las Indias y la hegemonía en el Mediterráneo. Se despojaba de la fuerza bruta para quedarse solo con su fragilidad humana. Sin embargo, quedaba el problema del imperio, esa corona de laurel que había sido su mayor orgullo y su mayor maldición. La dignidad imperial no era hereditaria de la misma forma que un reino. Dependía de los electores alemanes. Carlos sabía que no podía entregar el imperio a Felipe. Los príncipes alemanes jamás aceptarían a un español que no hablaba su lengua y que era visto como un extranjero intransigente. La corona del Sacro Imperio debía ir a su hermano Fernando, quien llevaba años lidiando con los problemas del Este. Pero la burocracia imperial era lenta, un monstruo de 1000 cabezas. Aunque Carlos envió a los emisarios con su renuncia formal, los electores tardarían meses en ratificarla. Para Carlos, esto era un tecnicismo irrelevante. En su corazón y en su conciencia, ya no era el César. Dejó de usar las insignias, dejó de intervenir en los asuntos alemanes y cerró los ojos a un norte de Europa que ya no reconocía como suyo. La espera para partir hacia España se hizo eterna. Los vientos del Canal de la Mancha soplaban furiosos, impidiendo la navegación segura, y la falta de dinero, la eterna compañera de su reinado, retrasaba los preparativos de la flota. Carlos pasaba los días mirando por la ventana hacia el sur, desesperado, sintiendo cómo la gota volvía a atacar sus manos y pies con la humedad del clima flamenco. Quería irse. Quería morir en la tierra de su madre, bajo el sol seco de Castilla, lejos de la lluvia perpetua que parecía llorar sobre su fracaso político. Finalmente, en septiembre de 1556, los vientos cambiaron. La corte se trasladó al puerto de Flesinga, Vlissingen. Allí tuvo lugar la despedida definitiva, un momento cargado de una tristeza densa y definitiva. En el muelle, bajo un cielo gris plomizo, Carlos abrazó a Felipe II por última vez. Ambos sabían que no volverían a verse en este mundo. El padre, encorvado, apoyado en su bastón, miraba al hijo, erguido, joven y poderoso. Carlos le estaba dejando un legado envenenado, un imperio inmenso pero rodeado de enemigos, una hacienda en bancarrota, y la responsabilidad de defender la fe en un mundo que se rompía. Se dice que Carlos, abrumado por la emoción y el miedo por el futuro de su hijo, no pudo pronunciar palabra, limitándose a bendecirlo con la señal de la cruz antes de subir con dificultad a la nave capitana, la Espíritu Santo. El viaje por mar fue una travesía simbólica entre la vida y la muerte. Mientras la costa de Flandes, su tierra natal, desaparecía en la bruma del horizonte, Carlos cerraba el libro de su juventud y madurez. Navegaba hacia el origen de su linaje materno, hacia el final. A bordo, pasaba las horas en su camarote, rezando y leyendo, ajeno a las maniobras de los marineros, mecido por las olas del Cantábrico que tantas veces había cruzado para hacer la guerra, y que ahora cruzaba para buscar la paz. El 28 de septiembre de 1556, la flota avistó la costa de Laredo. Cuando la nave atracó y bajaron la rampa, Carlos tuvo que ser ayudado para descender. Sus piernas ya no respondían, pero al pisar la arena de la playa española, hizo algo que dejó atónitos a los presentes. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrodilló y besó la tierra. «Salve, Madre Común», susurró con la boca llena de arena. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo vuelvo a ti». Era el retorno del hijo pródigo, no a la gloria, sino al polvo. 40 años antes, había desembarcado en esas mismas costas como un joven rey inexperto y extranjero, lleno de ambición. Ahora regresaba como un anciano moribundo, que solo pedía un rincón donde descansar.
La recepción en Laredo fue un último y molesto recordatorio de lo que dejaba atrás. Los nobles locales acudieron en masa, esperando fiestas, mercedes y favores. Pero se encontraron con un hombre que ya no tenía nada que dar. Carlos rechazó las ceremonias, evitó los banquetes y se mostró impaciente por partir. Ya no quería ser adulado, solo quería llegar a su destino. La vanidad del mundo le provocaba náuseas. El viaje desde la costa hasta Extremadura fue un calvario físico espantoso. Carlos no podía montar a caballo, y el traqueteo de los carruajes le causaba dolores insoportables en sus articulaciones inflamadas. Se diseñó para él una silla de manos especial, y en algunos tramos, una litera transportada por hombres a pie. La comitiva avanzaba lentamente a través de los caminos polvorientos y los pasos de montaña de la meseta castellana. Cruzaron el puerto de Tornavacas en pleno noviembre, con el frío cortante de la sierra mordiendo la piel del antiguo emperador. Los lugareños salían a los caminos para ver pasar aquella extraña procesión fúnebre de un hombre vivo, santiguándose al ver el rostro pálido y demacrado que se asomaba tras las cortinas de la litera. Durante el trayecto, Carlos sufría ataques de melancolía y voracidad. A pesar de las advertencias de los médicos, seguía comiendo pescado en salazón y bebiendo cerveza helada, castigando su cuerpo con los placeres que lo estaban matando, como si quisiera acelerar el final o como si la comida fuera el último consuelo tangible que le quedaba. En cada parada, preguntaba cuánto faltaba para llegar a Yuste, ese nombre que repetía como un mantra salvador. No iba a Valladolid, la corte. No iba a Toledo, la ciudad imperial. Iba a un monasterio jerónimo perdido en la comarca de la Vera, un lugar de robles, castaños y agua abundante, lejos, muy lejos del centro del mundo. Había elegido ese lugar años atrás, buscando la soledad perfecta. Mientras cruzaba las últimas colinas y el aroma a jara y tierra mojada llenaba el aire, Carlos sintió por primera vez en décadas que el ruido de los cañones y las disputas de los teólogos comenzaba a desvanecerse. A principios de 1557, la comitiva vislumbró finalmente los muros del monasterio de San Jerónimo de Yuste. No era un palacio, era un refugio. El emperador ordenó detener la marcha un momento para contemplar el edificio. Sus ojos, cansados de ver mapas de guerra, descansaron en la piedra y el verde del paisaje. «Aquí», dijo con un suspiro que pareció vaciar sus pulmones de todo el aire viciado de Europa. «Aquí no envidio a ningún príncipe, y aquí no temo a ningún enemigo, salvo a mis propios pecados». La puerta del monasterio se abrió, no para recibir al César, sino para acoger al pecador Carlos. El mundo había quedado atrás. El monasterio de Yuste no era una tumba, pero tampoco era el cielo. Era, para Carlos de Habsburgo, una sala de espera construida en piedra y madera de castaño, suspendida entre la memoria de lo que fue y el abismo de lo que vendría. La historia ha romantizado este retiro como el acto de un filósofo estoico que busca la paz entre los robles de la comarca de la Vera. Pero la realidad era mucho más humana, contradictoria y angustiosa. Carlos no llegó allí para encontrar la paz, sino para luchar contra sus propios demonios en un campo de batalla donde ya no había ejércitos, solo el tic-tac incesante de sus relojes y el latido doloroso de sus articulaciones. Había diseñado su propia residencia pegada al muro sur de la iglesia, una construcción modesta en comparación con los palacios de Bruselas o Granada, pero ingeniosa en su concepción. Su habitación estaba dispuesta de tal manera que, desde su cama, a través de una ventana interior, podía ver directamente el altar mayor y el Santísimo Sacramento. Así, el hombre que ya no podía caminar, podía asistir a misa sin levantar la cabeza de la almohada, fusionando su dolor físico con la liturgia divina, en un intento desesperado por santificar su sufrimiento. Sin embargo, la renuncia al mundo resultó ser una ilusión cruel. Aunque había entregado las coronas, el peso del imperio seguía atado a su tobillo como un grillete invisible. Los correos llegaban a Yuste cubiertos de polvo,
rompiendo el silencio monástico con el ruido de los cascos de los caballos, trayendo noticias que el emperador juraba no querer oír, pero que devoraba con avidez ansiosa. Su hijo Felipe, abrumado por la herencia recibida, le escribía pidiendo consejo, dinero y apoyo moral. Y Carlos, que había prometido dedicar sus días solo a Dios, sentía cómo la vieja furia política se encendía de nuevo en sus entrañas. Leía los despachos con manos temblorosas. Gritaba contra la incompetencia de los ministros. Se desesperaba por la falta de fondos y sufría por la guerra contra Francia que se reavivaba tras la desastrosa ruptura de la tregua de Vaucelles. El jubilado de Yuste seguía siendo el César en su mente, torturado por la impotencia de no poder montar a caballo y liderar la carga una última vez. Era un león enjaulado en un cuerpo roto, rugiendo a las paredes de su celda de lujo. Su vida diaria en el monasterio era una paradoja viviente que escandalizaba a sus médicos y confundía a los monjes. Mientras por un lado mostraba una piedad devota, flagelándose simbólicamente y pasando horas en oración frente al cuadro La Gloria de Tiziano, esa obra maestra que se había traído consigo y que representaba el juicio final con él y su familia suplicando misericordia. Por otro lado, se entregaba a un suicidio lento a través de la gula. La gota, que le mordía con dientes de fuego, era alimentada por una dieta que ningún cuerpo sano podría haber soportado, y mucho menos el de un anciano enfermo. A Yuste llegaban caravanas con barriles de cerveza helada, ostras frescas transportadas en nieve desde la costa, embutidos picantes, caza y pescados en salazón. Carlos comía con la desesperación de quien intenta llenar un vacío interior que el poder no pudo colmar. Sus médicos le suplicaban moderación, advirtiéndole que cada bocado era un paso hacia la tumba. Pero el emperador respondía con obstinación, prefiriendo el placer momentáneo del paladar al alivio del dolor, como si comer fuera el último acto de soberanía que podía ejercer sobre su propia existencia. Pero no eran solo los dolores del cuerpo los que lo atormentaban. Era el miedo al olvido y al juicio divino. En la soledad de Extremadura, Carlos desarrolló una obsesión macabra con los rituales de la muerte, una fijación que rozaba lo patológico. Organizaba misas de requiem por sus padres, por su esposa Isabel, por sus antepasados borgoñones, llenando la iglesia de humo de incienso y cánticos fúnebres día tras día. Vivía rodeado de fantasmas, conversando más con los muertos que con los vivos. Y en el verano de 1558, esta obsesión culminó en uno de los episodios más extraños y psicológicamente reveladores de la historia real. El emperador ordenó celebrar sus propios funerales estando él todavía vivo. La escena debió ser sobrecogedora. La capilla del monasterio se vistió de luto riguroso. Se erigió un gran catafalco en el centro, rodeado de cientos de cirios de cera negra que parpadeaban proyectando sombras largas y danzantes sobre los muros de piedra. Los monjes jerónimos, con sus hábitos oscuros, entonaron el Dies Irae, el canto del día de la ira, con voces profundas que resonaban en la bóveda. Y allí, sentado en una silla cerca del catafalco, o según algunas crónicas, incluso acostado brevemente en el lugar del cadáver para sentir la perspectiva de la nada, estaba Carlos V. Asistía a su propio final. Respiraba el aire denso de la cera quemada, escuchaba las oraciones por la salvación de su alma y lloraba. No era teatro, era un ensayo general. Quería saber qué se sentía al dejar de existir. Quería asegurarse de que las oraciones fueran suficientes para sacar su alma del purgatorio. Aquel acto no fue locura, sino la culminación lógica de un hombre que había controlado cada aspecto de su vida, y ahora intentaba, inútilmente, controlar también su propia muerte. Al terminar la ceremonia, Carlos se sintió extrañamente aliviado, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Había mirado a la muerte a los ojos, y ella le había devuelto la mirada. Pero el destino, siempre irónico, no vendría a buscarlo con la solemnidad de un requiem, sino con la picadura insignificante de un insecto.
El emperador había mandado construir un estanque cerca de sus habitaciones para refrescar el aire tórrido del verano extremeño y para poder pescar tencas desde la orilla, uno de sus pasatiempos favoritos. No sabía que, al hacerlo, estaba cavando su propia tumba. El agua estancada bajo el sol implacable de agosto se convirtió en un criadero de mosquitos portadores del paludismo, la malaria. A finales de agosto de 1558, después de una tarde sentado en la galería abierta mirando la puesta de sol sobre los castaños, Carlos sintió un frío repentino que no provenía del aire, sino de dentro de sus huesos. El primer escalofrío fue violento, sacudiendo su cuerpo debilitado con una fuerza que lo obligó a meterse en la cama. La fiebre se disparó, devorándolo con una sed insaciable. Los médicos reales, alarmados, recurrieron a las sangrías, esa medicina bárbara de la época que solo servía para debilitar aún más a los pacientes. Carlos, delirando entre el sudor y los temblores, comprendió enseguida que esta no era otra crisis de gota. Esta vez, el reloj de mesa que tenía en su mesilla de noche, ese mecanismo que había intentado sincronizar tantas veces, estaba contando sus últimas horas reales. Ya no hubo más pescado, ni cerveza, ni cartas de estado. El mundo exterior se apagó. Solo quedaba la pequeña habitación, el crucifijo que había pertenecido a su esposa Isabel, el mismo que ella sostuvo al morir, y la ventana abierta hacia el altar. La noticia corrió como la pólvora por los pasillos del monasterio. El emperador se moría, pero incluso en su agonía, su mente seguía lúcida en los momentos de calma, dictando codicilios de última hora, preocupándose por los hijos ilegítimos que dejaba atrás, como don Juan de Austria, y asegurándose de que sus pecados fueran perdonados. El mes de septiembre avanzaba, y la vida se le escapaba a borbotones. El hombre que había hecho temblar a Europa, que había apresado a un papa y a un rey de Francia, que había extendido la cristiandad hasta los Andes y las Filipinas, se estaba reduciendo a un cuerpo febril en una cama modesta, luchando por cada respiración. La soledad que tanto había buscado ahora era absoluta. Ni todos los ejércitos del mundo podían ayudarle a librar esta última batalla. La puerta del monasterio se cerró definitivamente para la historia política. Ahora solo quedaba abierta la puerta del cielo, o del infierno. El ensayo había terminado. La función final estaba a punto de comenzar. La madrugada del 21 de septiembre de 1558 no trajo el sol a la comarca de la Vera. Trajo en su lugar una quietud espesa y definitiva, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante lo que estaba sucediendo tras los muros del monasterio. En la pequeña habitación de madera, el aire olía a cera derretida, a hierbas medicinales inútiles y al sudor frío de la agonía. Carlos, el hombre que había nacido en un baño de Gante durante una fiesta y que había vivido su vida entera a lomos de un caballo, se encontraba ahora librando su última batalla inmóvil, clavado a un colchón, reducido a un esqueleto febril que apenas levantaba bulto bajo las sábanas. Los relojes mecánicos que tanto le habían obsesionado seguían marcando las horas con indiferencia rítmica, pero para el emperador, el tiempo humano, ese tiempo que había intentado dominar, estirar y controlar, había dejado de existir. Solo quedaba la eternidad, y el umbral era estrecho y oscuro. A su alrededor, la corte fantasma de Yuste velaba en silencio. No había mariscales discutiendo estrategias, ni embajadores trayendo tratados. Solo había monjes murmurando salmos y médicos con la mirada baja, reconociendo su derrota ante la malaria. En esos momentos finales, la figura colosal del César se desvaneció por completo para dejar paso a Carlos, el pecador, el hombre asustado que buscaba desesperadamente una mano a la que aferrarse en la oscuridad. Y esa mano no fue la de un rey ni la de un papa, sino el recuerdo tangible de su único amor verdadero. Con un hilo de voz, apenas un susurro que rompió el silencio de la estancia, pidió que le trajeran el crucifijo de plata que guardaba como su tesoro más preciado. No era una joya de la corona,
Era el crucifijo que su amada esposa Isabel había sostenido en sus manos el día de su muerte, 19 años atrás. Al tomar la cruz con sus dedos temblorosos y deformados por la gota, Carlos la llevó a sus labios, besando la madera donde los labios de Isabel habían dejado su último aliento. Fue un acto de amor que trascendía la política y la muerte, un puente entre dos almas separadas por el deber y el tiempo. En ese instante, el imperio donde no se ponía el sol, las minas de Potosí, las flotas del Mediterráneo y los tercios de Flandes se volvieron irrelevantes, polvo y ceniza comparados con la esperanza del reencuentro. El hombre que había dividido el mundo entre sus herederos se daba cuenta, al final del camino, de que lo único que realmente poseía era su propia fe y la memoria de los que amó. A las 2 de la mañana, el emperador abrió los ojos con una lucidez repentina, esa claridad terrible que a veces precede al final. Miró fijamente el cirio bendito de Nuestra Señora de Montserrat, que ardía en la mesilla, cuya llama vacilaba con las corrientes de aire, y luego clavó su vista en el altar visible a través de la ventana interior. Sintió que las fuerzas lo abandonaban, no como una derrota, sino como una liberación. Ya no tenía que sostener el techo de la cristiandad sobre sus hombros. Ya no tenía que luchar contra Lutero, ni contra Francisco Prina, ni contra Solimán. La guerra había terminado. Con un esfuerzo supremo, apretó el crucifijo contra su pecho y pronunció sus últimas palabras, 2 sílabas que resonaron con la fuerza de un testamento espiritual. ¡Ay, Jesús! Y luego, con un suspiro final, añadió, ya es tiempo. No hubo truenos, ni terremotos, ni señales en el cielo. Simplemente, el corazón que había movido la historia de Europa durante 40 años dejó de latir. El plus ultra, más allá, cobró su significado definitivo. Carlos V había cruzado las columnas de Hércules de la vida para adentrarse en el mar desconocido de la muerte. Cuando la noticia salió de Yuste, cabalgando hacia Valladolid, Bruselas y Viena, el mundo se estremeció, pero no se detuvo. Esa fue, quizás, la lección final y más dura para el hombre que creyó ser indispensable. El sol siguió saliendo. Los campesinos siguieron arando, los soldados siguieron marchando y los reyes siguieron conspirando. Sin embargo, algo fundamental se había roto para siempre. Con la muerte de Carlos, moría la última idea medieval de Europa, el sueño de la Universitas Cristiana, de un solo pastor para un solo rebaño. Su desaparición certificó el nacimiento de la Europa de las naciones, fragmentada, pragmática y dividida. El mundo moderno que él había intentado detener y que finalmente lo había atropellado. Pero es necesario detenernos aquí y reflexionar, no sobre el emperador muerto, sino sobre el acto de su renuncia. ¿Por qué nos fascina tanto 5 siglos después la imagen de este hombre abandonando el trono? Porque la abdicación de Carlos V no fue un acto de cobardía, sino el mayor acto de lucidez política de la historia moderna. Fue el reconocimiento humilde de los límites de la condición humana. Carlos comprendió, antes que nadie, que el poder absoluto es una ficción, una carga que aplasta al individuo, y que no puede ser sostenida indefinidamente sin destruir el alma. Al retirarse a Yuste, no estaba huyendo. Estaba enviando un mensaje a la posteridad, que la dignidad de un hombre no reside en las coronas que lleva, sino en su capacidad para saber cuándo soltarlas. Eligió el silencio sobre la adulación. Eligió la soledad sobre la corte. Eligió ser nadie para volver a ser alguien ante los ojos de Dios. En un mundo devorado por la ambición, donde los hombres mataban y morían por un palmo de tierra, el dueño del mundo se levantó de la mesa de juego, dejó las cartas ganadoras y salió por la puerta trasera, sin pedir aplausos. Hoy, los restos de Carlos descansan en la cripta real del monasterio de El Escorial, en un panteón de mármol frío y dorado construido por su hijo Felipe, rodeado de la magnificencia que él rechazó en sus últimos días. Pero su verdadero monumento no es de piedra.
Su monumento es el eco de esa decisión inaudita en Bruselas y el silencio de los bosques de Yuste. Al final, la historia nos dice que en el imperio de Carlos V nunca se ponía el sol. Pero la verdad humana, la que descubrimos al final de este viaje, es que el sol tuvo que ponerse sobre el hombre para que éste pudiera encontrar, por fin, la paz que la gloria nunca le concedió. El César había muerto. Carlos, finalmente, era libre.